Bueno, nos place mucho aquí en Diario de Cuatro tener de nuevo a Wellington Arnaud, precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, diputado de la República, porque es sangre nueva en la política dominicana y eso a nosotros nos satisface mucho en razón de que traen ideas nuevas. Esta sangre nueva siempre tiene ideas nuevas. Buenos días. Buenos días. Wellington. Buenos días, don Pedro Mozart. El placer es mío. Te dice Wellington por el cariño que le tenías a mi padre. Ay, sí, claro que sí. Wellington con Wellington. Mira una cosa, la última vez que estuviste por aquí anunciaba, voy a aspirar, y está aspirando. Está aspirando. ¿Cómo te va en esos trajines? Sí, no es fácil. Espectacular. Frente a dos colosos. Dos grandes compañeros. Sí. Que de hecho fui director político de ambos. Ahí está. En la campaña del 2012 fungí como director político y jefe de la avanzada política. O sea, yo era el que iba primero a todo el territorio nacional a allanar el camino, se vean conflictos, a resolverlos y todo lo que tiene que ver con la campaña en el campo. Sí. Y en el 2016 fui director político de la campaña presidencial también. Pero ven acá. O sea, ese es el mismo trillo esa carpintería en cuanto a... Porque la dirección política, nosotros fuimos que la creamos en el 2012. Hicimos también las atribuciones, le escribimos, yo fui que le escribí con mi equipo. Esto es lo que hace el director político. Y ahí nace esa figura en el 2012. Pero óyeme una cosa, tú estás trillando el mismo camino que Wellington. Yo me acuerdo como ahora, que a Wellington había que mandarlo. Dile que Wellington a todo el país, tu papá. Porque él era el que conocía el PRD en todo el país, sí, pero con su nombre y apellido. Sí, de primerísimo nivel. Entonces a él había que, Mozart, había que declararlo profesional. O sea, él no podía trabajar en nada, sino para el partido. Sí. Porque era el único que estaba disponible a trasladarse por todo el país, ya que conocía a todo el mundo. Y Wellington hizo eso por años. Hago ese preámbulo, sí, porque también me tocó en el 2008 dirigir la campaña presidencial de la juventud. O sea, como fui presidente de la juventud del partido en ese momento. Sí. Entonces, eso me permitió conocer PRD. el nombre, apellido, las familias de todos los dirigentes a nivel nacional. Y esos compañeros que fueron de la juventud conmigo, ya hoy, como yo, ya yo tengo 43 años de edad, ya son alcaldes, son legisladores como yo, son presidentes del partido, o tienen mucha influencia en su demarcación. La decisión mía no fue personal, yo solo que me levanté un día y dije voy a aspirar, no. Esto es fruto de un trabajo de 20 años, claro que sí, donde un equipo político decidió dar el paso con valentía. Fíjense que el primer día que se abren las inscripciones, nosotros nos perdimos tiempo. Fuimos con 200 dirigentes al partido, nos inscribimos para enviar una señal clara de que primero, tú sabes que la gente está muy incrédula. Ese está aspirando para proyectarse, está aspirando para tirar arriba y enganchar abajo. Conforme a la ley, quien se inscribe a una candidatura ya no puede optar por otra. O sea, yo decidí no ser más diputado y no aspirar a ninguna posición que no sea la conquista del poder. Eso está muy claro. Y por eso hicimos eso, acompañado de un trabajo de campo, una vez más. Me emociono cuando lo digo porque a mí me encanta lo que hago. Arar la tierra es que le hemos llamado a ese recorrido de todo el país, 27 provincias y parte de los Estados Unidos. Fuimos a 4 estados hace una semana, donde hemos ido de manera detallada, no una visita médico. Hemos durado 4 días en cada provincia, cada municipio, cada distrito, escuchando a la sociedad en sentido general, conociendo, haciendo una radiografía de lo que pasa en cada municipio del país. Porque los problemas que hay en el municipio de Moca no son los que hay en el municipio de Barahona o en el municipio de San Pedro de Macorís. Cada municipio tiene su particularidad y al mismo tiempo llevando nuestro mensaje, nuestra visión a los dirigentes del partido que quieren llegar al poder. Los PRMistas quieren llegar al poder. Sí, claro. Están cansados de que lo mantengan entretenido. Sí. Quieren que el liderazgo lo guíe por el camino correcto para llegar al poder y hacer las transformaciones que requiere nuestro país y estar en un Estado social y democrático de derecho como plantea la Constitución de la República. Wellington, la mayoría de los analistas políticos han centrado su enfoque
en esta coyuntura electoral que tiene como elemento nodal la posibilidad, el potencial que hay ahí, la guerrilla interna que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, la posibilidad de una división en el PLD, que si bien es cierto que no puede decretar, si hay división perdieron, eso no se puede decretar porque uno no sabe cuál va a ser el reagrupamiento. El reagrupamiento, qué va a pasar si se produce alguna eso división. Ocurriera. Pero definitivamente no es lo mismo usted ir con un partido unificado que usted ir con un partido dividido. Eso es lógico. Pero el enfoque de los analistas va en la dirección siguiente. Dice, bueno, el PLD sigue con todas sus dificultades robusto. Su mayor demostración la dio ahora, con más de 7,000 precandidaturas inscritas. Ya eso te dice que es un partido que hay que tomar en cuenta. Está en el poder. Un 80% de los cargos está en el poder. Y entonces dicen los analistas, y sin embargo, al otro lado de la cantera se ve una oposición muy débil, una oposición dispersa y que no ha sabido, dicen la mayoría de los analistas, no ha sabido capitalizar esa situación de deterioro y de una situación de dificultad y de confrontación interna en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú cómo lo ves? Eso tiene, Mozart, sus ventajas y obviamente sus desventajas. Ajá. Cuando tú comparas la situación del PLD, sí, lo atomizada que está, tú dices, bueno, ahí hay una situación complicada, sí, en el contexto, en la primera mirada. Sí. Ahora, si miras al PRM, ves un partido donde el liderazgo está claro, que el único vehículo que tiene el pueblo para desplazar al PLD es el PRM. En el PRM no hay problema. ¿Tú crees? El PRM se va a producir una convención, porque no estamos atentos a una modificación o no. En el PRM vamos el 6 de octubre a una convención y el que ganó, ganó. O sea, nosotros estamos discutiendo y llevando nuestra visión a la dirigencia del partido. Ahora bien, la segunda mirada de lo que planteas. He sido un crítico de ¿qué? De que nosotros no podemos esperar una división del PLD. El PLD se maneja como una logia. Y he dicho que el jefe del PLD no es Danilo ni Leonel. El jefe del PLD es el presupuesto nacional. Por lo tanto, en el PLD ellos se ponen de acuerdo. Yo he visto discusiones de PLDistas, diputados, que solamente le ha faltado entrarse a puños y al final, cuando eligen su candidato, se sacan los trapitos al sol y dicen, bueno, es que tu esposa suple tal escuela, los hijos tuyos están en aquel consulado. O sea, eso se maneja así. Fíjate que cuando se presenta un préstamo al Congreso, ellos votan a unanimidad. Cuando se presenta una resolución que busca romper con lo que es el código de silencio de ellos, porque ellos actúan como las mafias, la omerta, el código de silencio para que no se sepa nada. ¿Qué hace el PLD? Vota en contra. Cuando Farideh sometió la resolución para que fuera el procurador a explicar situaciones, eso en este país no debiera de ser problema. Mozart, una interpelación no es más que una invitación a un funcionario al Congreso y nosotros cuestionarlo. Eso debiera de ser algo común en nuestro país. Sin embargo, cuando se habla de interpelación, eso es una cosa alarmante. Ahí se pusieron de acuerdo. Pero por Dios. Ahí se pusieron de acuerdo. Claro, se pusieron de acuerdo los dos sectores y bloquean todo tipo de acción que vaya en busca de la transparencia. Cuando yo sometí la resolución para interpelar al ministro de Obras Públicas por un tema sencillo, se pagaron 2.000 millones de pesos en el momento que se estaba esperando el listado de Brasil de las personas que tomaron soborno y vio Obras Públicas, se pagan 2.000 millones. Yo que estoy dándole seguimiento de manera detallada a la ejecución presupuestaria por 9 años, me doy cuenta de ese pago, un pago que no estaba en el presupuesto. ¿Qué tengo que hacer? Conforme a la Constitución y a mis atribuciones, someter una interpelación para que se explique esto. ¿Qué hizo el PLD? Se unificaron de nuevo, actúan como una mafia, como he dicho, y bloquean toda actitud que vaya a buscar transparencia. Más que mafia, espíritu de cuerpo. Tú vamos a ponértelo como tú quieras, Mozart, pero la realidad es... Espíritu de cuerpo. La realidad es que, volviendo al origen de tu pregunta, nosotros vamos a desplazar del poder al PLD conforme a que hagamos una oposición contundente y la gente... Porque aquí la gente no cree en nada. La gente no cree en la política, no cree en los políticos. Está descreída. ¿Cuál es el desafío nuestro como oposición? Demostrar
primero que nosotros no tenemos ningún contubernio con el gobierno, que de llegar nosotros, y por eso yo le he dicho claro, si tengo que tener la bendición de los que están para llegar, prefiero no llegar. Porque si es para seguir haciendo y garantizar la impunidad de los que están, no quiero serlo. Usted conoce mis orígenes. Sí, claro. Yo estoy en esto porque quiero trabajar y quiero ver a mis hijos en un país diferente. Por lo tanto, el desafío nuestro es demostrar que nosotros somos todo lo contrario del PLD para que la gente se motive, porque resulta que el PLD, con su capacidad mediática, de manera brillante, lo que hace es que en el imaginario del dominicano vende la idea de que todos son corruptos, de que todo el mundo es igual, y como todo el mundo es igual, no me motivo a votar porque todos van a hacer lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacudirnos, que en los momentos estelares, donde se presentan situaciones que nos permiten demostrar que somos diferentes, tenemos que arremeter, que la población sepa que nosotros estamos dispuestos a enfrentar al PLD y que aquí haya justicia de verdad, que todo aquel que no pueda demostrar su riqueza, porque aquí anda gente millonaria que no pueden de ninguna manera demostrar su riqueza. Fíjate el miedo que tiene el PLD de salir del poder. La lucha en el Congreso no es una lucha por las reivindicaciones sociales, de salud, de educación. Bueno, lo decía Orión en otras palabras, cuando expresaba de un diputado que dice que como quiera van a modificar, y hace el símil con el otro diputado, el otro extremo, el que le quita el bastón al policía. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una lucha por ninguna cuestión social, es una lucha por el control del dinero, por el control del jefe, que es el presupuesto. Bueno, esa es la interpretación política del opositor. Lo cierto es que, además de eso, porque es verdad que el presupuesto público es la base operativa de cualquier gobierno, pero también probablemente porque ellos quieran proseguir planes de desarrollo económico y social que han ejecutado y que han cambiado la faz del país. Pero interesantísimo esa versión. Sí. Sí, el planteamiento es muy interesante y tiene base. No es que uno Ahora, a mí me preocupa ver a Wellington, que ¿cuántos años tú tienes de diputado? Voy a cumplir 10. Si en 10 años tú no haces lo que vas a hacer, entonces revísate. Yo creo que hemos dejado un legado en el Congreso. He sido presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano. Ahí está. Cada comisión, conforme al reglamento, debe entregar por lo menos semestralmente un informe de fiscalización. Hay 42 comisiones, una por cada ministerio. La misión de cada comisión y el origen es darle seguimiento a ese ministerio. Desarrollo Humano no tiene un ministerio per se. Sin embargo, nosotros ¿qué hicimos? Buscamos todas las políticas públicas que de manera transversal inciden, impactan en la gente. Le damos seguimiento a los temas de salud, de educación, y no semestral. Trimestralmente, religiosamente, la Comisión de Desarrollo Humano, la única que lo hace, ha entregado sus informes de fiscalización. ¿Qué hace el informe de fiscalización? Motiva. Primero, cumplimos con nuestro deber. Segundo, motiva a que la gente se interese en qué se gasta el dinero. Que el ciudadano persiga en qué se gasta el dinero que pagamos de nuestros impuestos. Mi agenda ha estado muy enfocada en esos ejes de salud, de educación y de fiscalización en cuanto a la ejecución presupuestaria conforme a lo que se aprueba cada año. Ahora bien, si en 10 años, ya yo voy a tener 10 años como legislador, que vengan otros que puedan ejercer esa función, porque uno no puede querer mantenerse, perpetuarse en una posición. Cuando decidí aspirar a la presidencia, fue con la convicción de que iba a dejar, yo pudiera seguir como diputado, creo que no tendría ningún tipo de problema para mantenerme. Sin embargo, el deber de que el país necesita una visión diferente, de que el país necesita un liderazgo del siglo XXI, que ya entienda muchas cosas que a veces digo, ¿y cómo no se entiende este problema tan fácil de resolver? Wellington, con tu anuencia, nosotros, cuando volvamos, hay dos temas que yo quisiera que abordemos. Sí. Primero, la correlación de fuerza al interior del PRM, que de acuerdo a las encuestas, bueno, pues ese es un tema que tú tienes que reconocer que hay una situación ahí, correlación de fuerza al interior del partido. Y por otro lado, dos grandes temas que se han hecho, temas robustos en materia electoral, que es el tema de Odebrecht
y es el tema de la reforma constitucional, sí, donde es bueno conocer versiones. Vamos a continuar a una pausa y retornamos. Bien, nos vemos. Sobre la mesa algunos asuntos pendientes que son de actualidad, pero yo quería referir que he oído exposiciones de Wellington que muestran un conocimiento al dedillo de un tema que pocas veces se enfrenta con esos detalles, y es la ejecución presupuestaria, de cómo el presupuesto incluso, no se limita a lo que está consignado en la propia ley, sino que otras figuras se han incorporado, como el fideicomiso, por ejemplo, el fideicomiso que se emplea para la construcción de carreteras y eso. El peaje. Que incorpora una cantidad enorme de dinero. Mucho dinero. Mucho dinero, con el agravante que, a diferencia de la ejecución del presupuesto que tenemos acceso por el CIGEF, el tema del fideicomiso se maneja con una opacidad en cuanto a en qué se implementa el dinero, que dificulta la fiscalización. Y ha sido una de las críticas que nosotros hemos mantenido, porque mientras más transparencia en cuanto... Y aunque se expresen obras, tú quisieras saber de qué manera. Correcto. Sí. No, correcto. Es una función nuestra. Y precisamente, fíjese que cuando uno le da seguimiento a este tema y también profundiza un poco más, nos damos cuenta de cómo ha cambiado. Si nos vamos al 2007, por ejemplo, en el 2007 nosotros teníamos una inversión en salud del 2.3% del PIB y solamente del pago de intereses de un 1.3% del PIB. Hoy día, si hacemos un ejercicio de los primeros 6 meses del año, estamos pagando el 3.4% en pago de intereses del PIB y solamente el 1.7% en salud. Esas son cosas que llaman la atención y que nos obligan a tener una visión diferente en cuanto a la ejecución y en cuanto al rumbo que nosotros le damos precisamente al contexto general en temas económicos. Ya, Wellington, usted decía antes de la pausa que hay dos grandes temas que ameritan de que el liderazgo político pues exprese cuál es su visión. Por un lado está el tema de la reforma constitucional, que eso mantiene al país prácticamente en ascuas, y donde se ha dado una situación al interno del PRM, donde un dirigente dice, como Luis Abinader, que se mantiene firme en contra de cualquier modificación, y por el otro lado, don Hipólito Mejía, la más reciente declaración, afirmaba que él deja libre, que eso es un tema que él deja libre, al libre albedrío de los diputados, de los diputados que tienen y un senador, al libre albedrío de los congresistas, lo que puedan hacer con relación a eso. Y en el otro tema, que es el tema de Odebrecht y Punta Catalina, que es lo más reciente, pues ahí viene el código del silencio, porque hasta el momento ni Hipólito Mejía, y menciona a Hipólito Mejía y a Luis Abinader porque son los dos principales líderes del PRM y están corriendo para la candidatura presidencial. Y tú le has hecho un emplazamiento a ambos de que se refieran a ese tema. Ahora, tu visión en torno al tema de Punta Catalina Odebrecht y el tema de la reforma constitucional, la suya, ¿cuál es? El miércoles pasado, y fue nuestra respuesta a esa información del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, donde vía un medio de comunicación nacional arrojan datos con nombres y apellidos. ¿Qué hicimos o qué hice de inmediato? El día siguiente convoqué una rueda de prensa en mi sala de prensa del Comando de Campaña Nacional nuestro y emití mi opinión personal, donde nosotros de manera responsable manifestamos que, fruto de estos datos, pedíamos la destitución inmediata del Procurador General de la República, que a todas luces ocultó información para que se excluyera al presidente y sus funcionarios de primer orden. Nosotros lo hicimos responsablemente. Esperamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes,
y como no vi ninguna declaración de mis demás compañeros, de una manera sin buscar ningún tipo de conflicto, sino ¿cuáles son los momentos estelares que tenemos nosotros para demostrar que somos diferentes al PLD? Precisamente estos. Cuando se presenta una situación de esta naturaleza, nuestra militancia, porque yo lo que estoy interpretando es el deseo de una militancia que quiere que su liderazgo asuma responsabilidad y ejerce una oposición contundente, le solicité que se refirieran a este tema. Porque no lo habían hecho, simplemente. ¿Y a qué se puede atribuir en un tema como ese? En el tema de la... Yo espero que en estos días ya emitan una opinión, porque anteriormente algunos lo habían hecho, pero estamos en una etapa, una coyuntura especial, que nosotros no podemos perder ninguna oportunidad para nosotros manifestar nuestra opinión en cosas que la gente está esperando que nosotros como liderazgo de oposición hagamos. En el tema de la reforma constitucional hemos sido muy categóricos y hemos manifestado en el propio hemiciclo que lo que se está viviendo allí, lo reitero, no es más que una lucha de grupos por el control del dinero público, el control del presupuesto nacional, que allí no se está viviendo una lucha por las reivindicaciones sociales. O sea, es la lucha por el poder. Es la lucha de dos grupos del PLD que se están llevando un show público para ver cuál de ellos se queda con el manejo del presupuesto nacional, que como he dicho y reitero, no es Danilo el jefe del PLD, no es Leonel, porque Leonel es igual a Danilo, Danilo es igual a Leonel, ambos son responsables del deterioro institucional que tiene la República Dominicana, sino el jefe del PLD real se llama Don Presupuesto. Y conforme a eso... Eso los une, los une. Ellos hacen, claro, ellos hacen lo que sea. No importa lo que tengan que hacer. Fíjate que hasta bombas se tiran para mantener el control de ese presupuesto. Por lo tanto, ya el pueblo le ha cogido la seña y eso es lo que nosotros estamos... no es que nos lo estamos inventando. Eso está muy claro, que lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional no es más que una lucha de tendencias del PLD que nosotros repudiamos, y obviamente llevar ese problema al primer poder del Estado, a la casa, a la cuna de la democracia, no le está haciendo ningún favor al país en cuando estamos viviendo en una situación que en el mundo entero, yo estuve en Estados Unidos ahora, y da pena cómo la campaña mediática que tiene en contra de nuestro país, en contra de nuestro turismo, nos está haciendo mucho daño. Y entonces militarizamos el Congreso. Esas imágenes han dado el mundo entero. Por lo tanto, yo entiendo que tenemos que poner un freno a las pretensiones del PLD, porque el miedo de salir del poder, porque el miedo de no poder demostrar la riqueza que tienen de muchos funcionarios, lo tiene haciendo cosas de locos. Pero ¿tiene alguna posibilidad de pasar una modificación a la Constitución? Yo entiendo que no. Fíjense cómo esto ha llegado a los extremos. Pienso que si hubieran tenido los votos, hace rato que lo hubieran propuesto. Por lo tanto, está muy claro de que el gobierno no cuenta con los votos suficientes. Pero entonces, ¿por qué esa beligerancia no ni siquiera permitir que se conozca en el hemiciclo el tema? Eso hay que preguntárselo a ellos. Porque si no tienen los votos, entonces no hay problema. Porque si no tienen los votos, lo que hay que hacer allí es votar en contra de cualquier propuesta. Esa es la posición nuestra. El PRM ha fijado una posición donde nosotros como partido hemos definido que no vamos a votar por una nueva reforma constitucional. Eso es una decisión que se aprobó en las altas instancias de nuestro partido y nosotros hemos asumido con responsabilidad, y estoy convencido que el bloque nuestro va a actuar conforme a eso. Tú sabes, Wellington, que a propósito, Wellington, con todo el respeto a la memoria de tu padre, sí. Tú sabes que a propósito de esa campaña terrible contra la República Dominicana, que no contra el gobierno, contra la administración y contra el turismo simplemente, sino contra el país, a mí me llamó poderosamente la atención y me llenó de enojo la postura del senador de ustedes de Puerto Plata. Porque el senador, que es el presidente del partido,
bueno, es representante de uno de los polos turísticos más importantes del país, que es Puerto Plata. Y él dio unas declaraciones en medio de todo el proceso en contra del país, donde él decía que al país se le había ido de las manos la seguridad y se le había ido de las manos la delincuencia y que por eso estaba el turismo como estaba. Yo pienso que esa fue una postura que, viniendo de él, presidente del PRM y senador de la provincia, de una provincia, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a ese tema? Y ese tipo de declaración, el contexto, ¿cómo la evalúas? Lo referente a la inseguridad, porque tal vez no te gustó el contexto en el cual o en el escenario. O por el momento en que hay una campaña ahora, contra el país. de que la inseguridad ciudadana se le ha ido de la mano al gobierno, eso es una realidad. Porque fíjate que el presidente de la República, cuando se le plantea hace apenas 2 meses, una periodista le pregunta el incremento de la inseguridad, él se destapa de su voz diciendo, no, es que es este tema, cada semana llega un avión con 80 deportados al país, con el agravante de que nosotros tenemos que aprender a lidiar con esta situación que no sabemos. Cuando tú oyes al presidente de la República hablar de esa manera, ante un pueblo que está asustado, ante una población que quiere que su gobierno haga una política clara de combate a la delincuencia, eso crea desesperanza. Porque si tú ejecutaste 816 mil millones... Este país es inseguro para los turistas. Fíjate, no, para los turistas, no. Este país, lo que quieren vender enérgicamente, yo estoy opuesto a eso, porque eso es un ataque a nosotros, a los dominicanos. Aquí la gente es buena, aquí a nuestros turistas se les trata bien, eso es otra cosa. Ahora, de que la madre dominicana está asustada, Mozart, eso es así. De que tú sabes cuando sales de noche o tus hijos salen, tú estás asustado hasta que llegan, dime que no. Esa es la realidad. O sea, nosotros no tenemos una política pública de seguridad ciudadana. ¿Qué hice yo? De inmediato inicié mis aspiraciones, me senté con especialistas en el área e investigamos qué es lo que está pasando. Hay 3 factores que incrementan la inseguridad. ¿Cuáles son? La falta de oportunidades, una política migratoria responsable y el combate a la corrupción. Oportunidades, hay que transformar el modelo educativo. Tenemos que, conforme a la realidad de cada municipio, y con el 4% muy bien se puede hacer, tenemos que replicar el modelo de politécnicos. Este municipio tiene una realidad, se articula con el sector productivo. Me gusta eso. Y con el sector productivo generamos las carreras técnicas para que nuestros jóvenes, cuando salgan del Politécnico, tengan un empleo digno. Eso es lo que tenemos que hacer. El Politécnico Loyola funciona de manera espectacular. El Politécnico en Verón Punta Cana, impulsado por el Grupo Punta Cana. Para convertir los liceos en Politécnico. Eso hay que replicarlo. Eso es una propuesta en firme y de nuestra visión, porque hay que cambiar la cultura. No necesariamente tenemos todos que ir a estudios superiores. Solamente un 4, un 5% de los jóvenes dominicanos van a carreras técnicas. Fíjate cómo funcionan de manera espectacular los community college en Estados Unidos, que lo están impulsando aún más. Cuando yo fui a Cotuí, siempre lo reitero, me llamó mucho la atención, me reuní con la Cámara de Comercio, porque también esta radiografía que estoy haciendo en todo el país para conocer lo que está pasando, conlleva reunirme con la iglesia, con los sectores productivos, con los campesinos, con los productores, con el sector deportivo, para tener ese conocimiento y entonces construir propuestas. ¿Qué me di cuenta? Bueno, en la Cámara de Comercio me dice, Vuelto, la mayoría de gente que trabaja en la Barrigol no son de aquí, son de San Cristóbal, porque allá funciona UTECO, pero esa universidad que tiene la inversión del sector privado y del gobierno, no tiene los fondos suficientes para poder impartir las carreras. ¿Qué estamos planteando nosotros? Es muy joven también. Incluso hay un instituto ya de minería, hay una universidad que califica como instituto que está formando mineros y técnicos, pero todavía no ha egresado. Creo que ahora es que comienza a egresar. Es la visión, y lo digo porque lo creo y estoy convencido que el futuro nuestro debe de ir por esa línea, de nosotros crear esa condición. Una política pública entonces migratoria clara, contundente. Aquí todos sabemos cuáles son las guaguas que traen los inmigrantes, porque no es un tema tampoco de Haití.
Es un tema que hay que tener una mirada holística del tema migratorio, porque tú puedes estar con tu familia en un restaurante y tener delincuentes al lado de otras nacionalidades. Pero esos tres temas, bueno, después si tú quieres lo desarrollamos, porque tenemos propuestas claras para que la gente sepa que no estamos dándole cotorra, sino que estamos hablando cosas llanas, concretas, para que la gente entienda que somos diferentes. Además del migratorio, dijiste que es el tercero. El combate a la corrupción. El combate a la corrupción. Sí, una justicia independiente, con un régimen de consecuencias severas, donde el que la haga la pague. Y para eso, ese fue el primer planteamiento que hicimos, una transformación del modelo judicial. Yo estoy planteando que el modelo estadounidense de la elección del fiscal por el voto popular es un modelo que creo. Ahora, tiene que venir de la escuela de la magistratura. Para eso tenemos que sentarnos en una mesa y nosotros hacer un consenso con FINGO, con las facultades de Derecho, con la Iglesia, con el Colegio de Abogados, para tener una propuesta de transformación del modelo. Su proyecto presidencial debe tener seguidores que quieren ser diputados, quieren ser senadores, quieren ser regidores, pero el PRM le cerró la puerta, porque prácticamente lo que hizo fue que, bueno, se encerró y dijo, voy a, ¿cuál es la figura? A reservárselo prácticamente todo. Sí, la reserva, sí. Y dejó entonces muchísima gente, muchos talentos jóvenes que quieren incursionar en ascuas. ¿Cómo ves tú eso? Eso ha creado una situación. Cuando se plantea el tema de las reservas, yo fijé mi posición de que debimos de hacerlo por nivel de elección. O sea, un 20% en los senadores, un 20% en los diputados, un 20% en los regidores, no de manera general, porque de manera general entonces iba a ser una cantidad muy grande. Ahora bien, ¿cuál es el móvil de nuestro partido? La visión fue generar espacios para hacer una gran coalición de partidos y que esas personas de la sociedad que también hacen causa común con nosotros, pueda dársele participación en nuestra organización. Ahora, si eso se hace así, muy bien. Si las reservas al final son para favorecer a personas que no vayan a procesos, como yo, que voy a una convención para que me cuenten mis votos, y estoy trabajando para convencer a los compañeros, entonces sería injusto. Por lo tanto, ese es mi planteamiento. Ojalá en nuestro partido, que tengo mucha fe en las decisiones. El presidente del partido, un joven que tiene un futuro por delante y ha hecho una labor espectacular. Nuestra secretaria general también son una joven que están haciendo un gran esfuerzo. Entonces yo confío que nuestro partido va a salir fortalecido de este proceso de convención y vamos hacia la conquista del poder. Mi visión, y estoy planteando con mucho respeto lo que pienso, para que los compañeros del partido, que lo que quieren es un candidato que lo guíe, un candidato que hable claro, un candidato que haga una oposición contundente e inteligente, para nosotros poder desplazar al PLD del poder con votos el próximo 2020. Muy bien. Mira, hay asuntos que quedan pendientes. Esta visión que tiene del tema de la inseguridad y la causa es uno nada más dentro de una programación que se oferte al país, una propuesta de gobierno. No hay tiempo para eso, lógicamente, pero una de las cosas que hay que debatir ya a fondo es qué propuesta se hace para suplantar el modelo que ha ejecutado el PLD en la dirección del Estado, en el plano económico, social e institucional. De eso en algún momento entonces corresponderá hablar. Correcto. Por el momento se nos agotó el tiempo. Sí, y ya en agosto ahora hay que definir la candidatura. Sí, no, agradecerles. Ha sido un gran placer. La oportunidad. Muy bien, y va muy bien, va muy bien. Va muy bien, lógicamente, y además es satisfactorio saber que hay jóvenes que creen en la política, que se aplican, que aplican tiempo, invierten tiempo en todo esto. Muchas gracias, abuelito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias. A ustedes los invitamos para que nos acompañen mañana, Dios mediante. Bye bye.